¿Cómo es que sentimos los sabores y los olores? El olfato y el gusto están estrechamente relacionados. Las papilas gustativas de la lengua identifican el sabor y las terminaciones nerviosas de la nariz identifican el olor. Ambas sensaciones se comunican al cerebro, el cual integra la información para que los sabores puedan ser reconocidos y apreciados. Esto debido a que el gusto y el olfato se encuentran en la clasificación de los sentidos químicos. Estos se estimulan por dichas sustancias químicas que luego son disueltas por el moco nasal o por la saliva y además se relacionan a nivel del sistema nervioso. El sistema nervioso está compuesto por dos porciones. Estas son el sistema nervioso central, que abarca el encéfalo y la médula espinal, encargados de recibir información, procesarla y enviar respuestas precisas, y el sistema nervioso periférico, formado por nervios que unen las periferias del organismo con el sistema nervioso central, incluyendo aquellos elementos que unen la información recolectada por los sentidos. El sistema nervioso central es capaz de registrar las sensaciones del entorno gracias al trabajo de los receptores. Estos receptores, llamados quimiorreceptores, registran las partículas que entran en la cavidad nasal, donde se ve activado el olfato, pero también el gusto. Los receptores del olfato, los quimiorreceptores, son células nerviosas del sistema nervioso central. Los seres humanos contamos con 100 millones de receptores. El sistema olfativo es el más difícil de comprender, ya que es un fenómeno subjetivo, que por lo mismo no puede estudiarse tan fácilmente. Varios estudios psicológicos demuestran la existencia de 7 olores primarios. Estos son alcanfor, almizcle, flores, menta, éter, acre y podrido. Estos olores corresponden a los 7 tipos de receptores que existen en el sistema olfativo. Sin embargo, estos estudios son fuertemente debatidos ya que existen datos donde se reportan por lo menos 100 sensaciones primarias de olor. Por otro lado se encuentra el sistema gustativo y los receptores del gusto. Este se realiza un proceso en que los alimentos al momento de entrar a la boca comienzan a ser disolvidos por la saliva, lo cual penetra en los pequeños poros que tiene la lengua donde se encuentran células receptoras gustativas y las papilas gustativas. Estas células tienen un tiempo de vida entre 5 a 10 días y están ubicadas en el epitelio, donde hacen contacto sináptico con neuronas sensoriales de las papilas gustativas, las cuales responden enviando un impulso nervioso al cerebro, lo que se transforma en una sensación llamada sabor. Existen diferentes sabores determinados por los compuestos químicos de cada alimento: salado, dulce, ácido, amargo y umami, que significa sabroso en japonés. El gusto se ve afectado por un componente emocional, donde a la persona le puede gustar más un sabor que otro. Por ejemplo, el sabor amargo es comúnmente rechazado, pero estas sensaciones son adaptables rápidamente, la cual es tarea del sistema nervioso central. El sentido del gusto se ve complementado en gran parte por el sentido del olfato, ayudando a determinar específicamente el sabor de los alimentos. La impresión que se genera de los componentes químicos de los alimentos está dada en un 20% por gusto y 80% por olfato. Respecto a los hitos históricos que involucran estos sentidos, no está claro si los olores permanecen constantes en ámbitos geográficos y épocas diferentes. Lo que en la actualidad nos parece hedor, a las personas de culturas pasadas tal vez no les llamaría la atención o incluso podrían percibirlo como agradable. También existe una narración en el año 1400 aproximadamente que trata sobre las islas del Océano Índico, habitadas por las más extraordinarias criaturas, como los Astomori, con un agujero en medio de la cabeza y que se alimentaban únicamente del olfato. No requerían del gusto para alimentarse. Por otro lado, bajo la contingencia de pandemia actual, los sentidos que se ven mayormente afectados en los pacientes de COVID-19 son el olfato y el gusto. La pérdida del olfato puede darse en un 23,7% y 85,6% de los contagiados, mientras que el gusto puede afectar a un 35% y 88% de ellos. Estos fenómenos se pueden explicar por la propagación del virus a través del epitelio de la hendidura olfatoria y fosas nasales hacia el sistema nervioso central, y por la gran cantidad de enzimas convertidoras de angiotensina 2 en el epitelio de la cavidad oral, permitiendo la entrada del virus a las terminaciones nerviosas gustativas. El buen pronóstico es que después de un mes de diagnóstico de COVID-19, 3 de cada 4 pacientes presentan mejoras de la pérdida del olfato, lo cual demuestra que generalmente no se provoca un daño crónico en el neuroepitelio olfatorio, sino que es solo una inflamación. El sistema del olfato y el gusto, como ya se mencionó, están directamente relacionados. El sentido del olfato completa el sentido del gusto determinando a casi toda la mayoría del sabor y la palatividad de las comidas y bebidas. A su vez, el aroma de los alimentos es un aspecto importante en la ingesta, ya que este es la combinación de sensaciones gustativas y olfativas.
Para tener una idea de experiencia de aprendizaje que involucre estos sentidos, se puede realizar una actividad de exploración sensorial donde se presentan diferentes alimentos de variados olores y sabores. En la primera parte de la experiencia se pondrán alimentos en diferentes platos, se taparán los ojos de los niños y los acercarán a la comida para que puedan oler por unos segundos, y luego de esto se les preguntará qué alimento es. Ellos tendrán que adivinar. Por último, en la segunda parte de la experiencia, los niños tendrán nuevamente que adivinar qué alimentos son, pero esta vez con la nariz tapada, tendrán que probarlos, y a través del gusto identificar el alimento.